Buenos días desde la casa de Manen Obiscum en la Cuesta en el Viernes Santo. El Evangelio de Marcos dice que Jesús y los discípulos, después de cantar el himno, que probablemente se trata del Salmo 136, conforme a la liturgia de la Cena Pascual, se dirigieron al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Pero la Cena Pascual no había finalizado el cenáculo. Faltaba aún por apurar un cuarto cáliz. Teniendo esto en cuenta, podemos comprender mucho mejor el sentido de la oración de Jesús en Getsemaní, cuando pide al Padre que, si fuera posible, pasara de él ese cáliz, pero que ante todo se cumpliera su voluntad. A gritos y con lágrimas, dice la carta a los Hebreos, Jesús presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. También nosotros lo hacemos cuando estamos sufriendo. Sin ninguna necesidad por su parte, experimentó el sufrimiento que derivaba necesariamente del cumplimiento de la misión de su vida, de la que el Padre le había encomendado. Fue precisamente esa obediencia al Padre, por amor a nosotros, la que le convirtió en autor de salvación eterna. Jesús no nos ha proporcionado una teoría acerca del sufrimiento, sino que nos ha aportado su propia experiencia. Él lo miró de frente, con valentía y confianza. Se abrazó a la cruz, que de ser un instrumento de tortura, quedó convertida en un instrumento de salvación. En medio del estremecedor relato de la pasión, en ese varón de dolores despreciado y desestimado por todos, se manifiesta realmente quién es Jesús. Ante aquellos que habían ido a capturarlo, Jesús se identifica diciendo: yo soy. Él estaba hablando con ellos en arameo, pero en ese momento Jesús pronuncia en hebreo el santo nombre de Dios, Yahvé, que significa yo soy, y se lo atribuye a sí mismo. Por eso, al oír el nombre que sólo podía pronunciar el sumo sacerdote, retrocedieron y cayeron en tierra. Contrasta ese yo soy de Jesús con el no lo soy de Pedro, con el que traicionó por 3 veces al Maestro a la puerta de la casa de Anás, tal como Jesús había anunciado que ocurriría en la cena. Cristo se afirma en la pasión, acepta su hora y cumple su misión, mientras que Pedro, que se había resistido a ser lavado por Jesús, se niega a sí mismo negando a su Maestro, porque no se atreve a compartir su suerte. Ante Pilato, la autoridad civil, que finalmente permitió su crucifixión por un cálculo político, también manifiesta a Jesús quién es Él, el verdadero Rey de los judíos, el verdadero Rey del universo. He aquí al hombre, dijo Pilato al pueblo. Sí, he aquí al hombre y he aquí a Dios. Jesús fue crucificado en el monte de la calavera, que la tradición cristiana ha identificado con la calavera de Adán. Sobre los restos del primer hombre, de este modo, el hombre nuevo que es Cristo restauró definitivamente con su sacrificio la amistad perdida entre Dios y el hombre, iniciando de este modo la nueva humanidad, la nueva creación libre del pecado y de la muerte. María, la mujer, como la llamó Jesús, al pie del verdadero árbol de la vida que es la cruz, como antiguamente estuvo Eva al pie del árbol del paraíso, quedó convertida de esta manera en la verdadera madre de los vivientes, de aquellos que, como el discípulo amado, aceptan la verdadera vida que emana del costado traspasado de su Hijo. En el mismo momento
en el que en el templo de Jerusalén se sacrificaban los corderos pascuales para la fiesta, Jesús, el verdadero Cordero Pascual, sin mancha ni mácula, el que quita los pecados del mundo, apuró finalmente la cuarta copa de la cena, bebiendo el vinagre, el vino rancio que le ofrecieron desde el pie de la cruz. Efectivamente, todo estaba cumplido. Por eso, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos entregó su vida para que nosotros podamos tenerla.